¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Contextos? Un gusto saludarlos a todos en la mesa, Marcela, Manuel, Arturo. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo aquí en este espacio del Contexto de la Empresa Familiar. Invité a la doctora María de los Ángeles Lucero Bringas para que nos platicara un poquito acerca de su último libro, Generando Futuro, transmitiendo el ADN de la empresa familiar. Ángeles es directora del Centro de Familiares de la Universidad de Argentina, es además autora de varios libros, es consultora, se formó en Europa y ha trabajado en diferentes países de Latinoamérica y con diferentes empresas latinoamericanas en Estados Unidos. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Fernando, muchísimas gracias a vos por la invitación, es un placer poder conversar con vos esta mañana. Oye, Ángeles, fíjate que tocas un tema en tu libro, creo que es muy importante y que les preocupa mucho a los empresarios hoy en día. ¿Cómo prepararnos para el futuro? ¿Cómo transmitir el ADN emprendedor a las nuevas generaciones que a lo mejor tienen diferentes perspectivas? Sí, bueno, justamente en el libro yo lo que trato de transmitir es poder verse la familia empresaria como un equipo, tener sus propias reglas, y en esto de transmitir el espíritu emprendedor que muchas veces generación tras generación se va perdiendo, cómo las nuevas generaciones pueden a través del emprendimiento ir formándose como empresarios y poder aprovechar las oportunidades de contexto que se van dando a través de la innovación. En estas épocas que nosotros estamos viviendo hoy con tanto cambio y con tantas disrupciones, es muy importante que las nuevas generaciones se acostumbren o vayan desarrollando estas habilidades y estas competencias para poder aprovechar las oportunidades de entorno y tomar decisiones acertadas en contextos de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta transferencia del ADN empresarial de una generación hacia la otra, custodiando los valores también y el legado como familia empresaria, es fundamental para que las nuevas generaciones puedan seguir emprendiendo y seguir aportando valor a la familia empresaria. ¿Qué te has encontrado, Ángeles, en tus trabajos con empresas en Argentina, en Centroamérica? Eh, ¿Qué factores comunes encuentras en estos empresarios? ¿Qué problemática a lo mejor están encontrando y qué les ha servido para empezar a solucionarlas? Mira, yo creo que un factor común que tienen todos los empresarios, por lo menos con los que me ha tocado trabajar o tener charlas y alguna experiencia laboral, tiene que ver justamente esto, ¿no? Con que para nosotros la parte emocional y la familia tiene muchísimo peso a la hora, ¿sí?, de tomar las decisiones. Esto de trabajar todos juntos en el proyecto empresarial es muy importante para nosotros. Sin embargo, de alguna manera también venimos de una cultura un poco basada en la informalidad, entonces la importancia de implementar reglas y de implementar aquellas herramientas de profesionalización, tanto en lo empresarial como en lo familiar, es muy importante para poder seguir creciendo todos juntos, ¿no? Una particularidad que tienen la mayoría de las empresas en Latinoamérica es que están todas en las primeras generaciones, y tienen los desafíos de las primeras generaciones, en donde muchas veces las prácticas y la toma de decisiones no se hacen en los espacios adecuados, ¿no? Entonces, poder profesionalizarnos, poder implementar estas buenas prácticas es esencial para que justamente poder separar estos espacios de empresa y estos espacios de familia que en algún punto nos favorecen y nos hacen crecer rápidamente, pero ya llega un momento en que es vital, tanto para la empresa, para la salud de la empresa y para la salud de la familia, poder implementar estas prácticas de profesionalización para que esta sinergia entre la empresa y la familia pueda seguir dándose, ¿no? Y para que se pueda seguir dando es necesario implementar buenas prácticas. Y este creo que es el mayor desafío que tienen las empresas familiares latinoamericanas, ordenar la empresa y ordenarnos como familia empresaria. Claro, hablabas de la informalidad.
nuestra querida Latinoamérica es una pata de la que cojeamos, la, la informalidad, y es complicado migrar hacia formas un poco a lo mejor más complejas, hacia estructuras construidas de forma diferente. ¿Cuál es la principal motivación que debieran de tener los empresarios al momento de decir, hasta aquí funcionamos de esta manera, ahora tenemos que empezar a trabajar de forma distinta? Y justamente a nivel empresarial para poder seguir creciendo, o sea, si no tenemos bien estipulados los espacios donde tomar decisiones y una estructura que nos permita, ¿sí?, seguir generando negocios, es complejo, porque todo depende de nuestra cabeza, de nuestra mirada y de nuestras manos prácticamente. Y en lo familiar, porque también para seguir generando esos vínculos de confianza y de transparencia es vital, ¿sí?, contar con estas herramientas de profesionalización. Que un poco mi desafío en este libro, ¿sí?, Generando Futuro, transmitiendo el ADN de la familia empresaria, tiene que ver con eso, porque a veces estas herramientas parecieran que son para familias empresarias muy longevas, o para empresas familiares, o para la gran corporación, y yo creo que el gran desafío justamente de la empresa familiar latinoamericana es poder bajar y poder adaptar estas herramientas, ¿sí?, a las buenas prácticas adaptadas a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. Y a partir de allí, yo creo que la oportunidad que tienen las empresas eh, familiares de Latinoamérica en términos generales hoy, si logran ordenarse, bueno, tienen una oportunidad, una ventaja competitiva muy grande en relación al mundo entero, ¿no? Por la cantidad de recursos que nuestros países tienen. Claro. También uno de los temas que es importante abordar es el entender que tenemos estadísticas que a lo mejor ya son un poco viejas, en donde nos dicen que de la primera a la segunda generación solamente sobreviven el 20% y a la tercera solamente llegan el 7%. Puntos más, puntos menos, dependiendo el estudio que veamos. Pero estos análisis de estas estadísticas son viejas. Hoy en día el reto es todavía mayor porque las empresas familiares no únicamente tienen que traspasar la propiedad y el mando a la siguiente generación, sino que tienen que hacerlo en un entorno digital y de transformación tecnológica y de transformación de la forma de hacer negocios. Y esto les implica un reto adicional. Tal cual. Así como vos bien decís, los modelos de negocio están quedando obsoletos rapidísimo. Eso ya es una realidad que trasciende a la empresa familiar. La digitalización, sin lugar a dudas, que, bueno, esto yo digo, ¿no? Como este telefonito en el 2007 pudo revolucionar al mundo porque se convirtió en un punto de venta en donde, bueno, todos compramos desde comida, zapatos, un auto, elegimos nuestras vacaciones, entonces van cambiando nuestros hábitos también en términos generales, y cómo la empresa familiar puede apropiarse de eso y a través de, yo siempre digo, ¿no?, en una familia empresaria es un conjunto de talentos viéndose como un equipo, estarán, ¿no?, estos fundadores, quienes lideren, que tienen toda esta experiencia en los negocios, las nuevas generaciones que pueden aprovechar de estas oportunidades, ¿no?, los creativos, aquellos que son más sociables. Entonces, en este conjunto de talentos, cómo poder aprovechar, cómo poder visualizarlos dentro de la familia empresaria, cómo poder generar espíritu emprendedor en todos ellos, con unas reglas claras y con unas estructuras en sus negocios que permitan aprovechar todas estas oportunidades que se dan. Porque la familia empresaria tiene ese beneficio adicional, esa ventaja competitiva que sabe hacer negocios, ¿no? Entonces, en esto de decir cómo nos podemos ir apropiando de esas oportunidades que va ofreciendo el contexto, en donde nosotros tenemos que ir visualizando constantemente el modelo de negocio de nuestra empresa familiar para que no quede vieja, ir viendo, ir ofreciendo nuevas oportunidades, ir aprovechando con este conjunto de talentos que tenemos nuevas oportunidades, no desechar, ¿sí? Porque a veces en la empresa familiar, bueno, justamente nuestra ventaja competitiva es que nuestro trato es muy personalizado hacia el cliente. ¿Cómo
esas ventajas competitivas las podemos seguir teniendo quizá a través de un medio digital, o a lo mejor no, desechamos ese medio, pero cómo hacer ese híbrido. Entonces creo que, bueno, todas estas cuestiones que estas características, estas fortalezas que tiene la empresa familiar, tiene que, a través de estas herramientas, que son un poco las que yo comparto acá a través de este libro, que es muy cortito y de fácil lectura, bueno, tenemos que tener unas determinadas estructuras para poder crecer y hacer negocios. Esa es la idea, o sea, ya salirnos un poquito de la informalidad, ¿no? A veces viene la siguiente generación con una linda idea, y si, ¿no? Como decimos acá, si pega, pega, y si no, quizás si no tenemos las herramientas y los mecanismos para poder analizarla y tomar las decisiones, y disponer de los recursos y los riesgos, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a acompañar, una serie de cuestiones que estén alineados a los valores y el propósito de la familia empresaria. Entonces creo que, bueno, hay una serie de cuestiones y de ordenamiento y de pautas y de reglas que tienen que darse para que la familia empresaria pueda seguir transmitiendo su ADN en las futuras generaciones, transmitiendo ese legado y aprovechando las oportunidades de entorno. Hoy, tus otros libros son referencia en el tema de protocolo familiar. Ya estoy ansioso por leer este nuevo. Pero el protocolo familiar, ¿cómo nos puede ayudar justamente a congeniar la visión de los fundadores y de la anterior generación con la visión nueva, tecnológica, moderna, y orientada hacia lo digital, a lo mejor de las siguientes generaciones? ¿Cómo podemos apalancarnos desde el protocolo familiar para continuar con el legado? Bien, sí, mi visión sobre el protocolo familiar justamente tiene que ver con estos protocolos en donde las familias empresarias sí tienen sus vínculos muy cercanos, y protocolos muy blindados por ahí son complejos de implementar. Entonces mi propuesta tiene que ver como justamente protocolos como una herramienta de planificación estratégica para la familia empresaria, ¿no? En donde la planificación estratégica lo podemos ver como un proceso en sí. Entonces, ¿cómo vamos haciendo estos acuerdos en lo empresarial y en lo familiar, ¿sí? Para poder ir aprovechando de estas oportunidades. Con ejemplos concretos te lo digo, por ejemplo, de las utilidades de la empresa, cuántos recursos vamos a destinar a la distribución de dividendos, cuánto vamos a destinar a reinvertir en la propia empresa, pero bueno, también podemos hacer fondos de reserva justamente para que las nuevas generaciones puedan emprender, destinar algunos fondos dentro de la misma familia empresaria para emprendimientos para las futuras generaciones. Ahí en el protocolo familiar también acordamos sobre qué valores, ¿sí? Cuáles van a ser los pilares, que esos emprendimientos también tienen que seguir acorde a nuestros valores como familia empresaria, y también cómo los emprendimientos nuevos que se vayan generando estén alineados a la filosofía de la familia empresaria, cómo se va a presentar ese plan de negocio, cómo se le da viabilidad, ante quién, ante el directorio, ante quiénes, ¿sí? Cuáles son los mecanismos que tienen que pasar esos emprendimientos, y cómo se va a acompañar. Dentro de los órganos de gobierno familiar, por ejemplo, a veces también establecemos en acuerdo al protocolo comité de emprendimiento, ¿sí? Cómo se va a armar ese comité de emprendimiento, porque a lo mejor puede parecer muy atractiva esta idea, pero decir, bueno, a ver cómo lo hacemos posible, cómo vamos entrenando a las futuras generaciones para que puedan pasar de una idea, ¿sí? A una acción, a un plan de negocios, a un emprendimiento viable, que eso es todo un camino, y ese es justamente todo el terreno que tenemos que recorrer. ¿Cómo vamos a hacer ese entrenamiento? Y eso también lo podemos plasmar en el protocolo. Si ese capital lo tienen que devolver, o se va a tomar como un capital semillas, y bueno, hasta dónde vamos a acompañar ese riesgo. Bueno, todas estas cuestiones, cómo le vamos a hacer seguimiento, todas estas cuestiones las vamos plasmando en el protocolo. Y bueno, vuelvo a decir, como un proceso, ¿no? Entendiendo el protocolo como no algo blindado, sino como un proceso que también el protocolo tiene sus mecanismos para ir modificándolo, para ir actualizándolo. Entonces, también siempre digo, el ideal es enemigo de lo posible. Entonces, en el protocolo también vamos acordando lo que hoy no sea posible, ¿sí? Pero siempre vamos a acordar estas reglas,
posibilita justamente generar el futuro que nosotros deseamos como familia empresaria para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Ángeles. Podemos aquí seguir platicando mucho tiempo contigo. Lamentablemente el tiempo se nos termina. ¿En dónde pueden conseguir tu libro quienes nos escuchan? Bueno, mi libro lo pueden conseguir en Amazon, ¿sí? Está en digital y en papel. Así que bueno, los invito a leerles y a seguirme por LinkedIn, así me dejan sus comentarios. Ok. María de los Ángeles Lucero Bringas en LinkedIn. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, Ángeles. Te mando un abrazo hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bye.